Bueno, vamos a continuar. Am, Vamos a continuar trabajando en esta parte del primer plano. Vamos a agregar un poco más detalles, un poco más de detalle. Continuamos utilizando la misma paleta que hemos venido utilizando, los mismos colores, los mismos grises que se forman entre el violeta, el azul y el verde vejiga o sap green y el amarillo ocre. Um, ya les hablé de cómo envolver los colores y la importancia de eso para mantener lo que se llama unidad dentro de la variedad y variedad dentro de la unidad. Entonces, manteniendo y siguiendo esos mismos principios, vamos a continuar trabajando agregando más detalles a toda esta zona del agua, de la espuma. Bueno, entonces empezamos. Espero que puedan ver bien. Estoy enfocando la pintura primariamente, no la paleta, porque pues ya ustedes conocen los colores. Les quiero dar, no estoy mostrando la paleta porque quiero que vean un poco más en detalle lo que pasa aquí. Tal vez en los próximos 2 o 3 videos vuelva a mostrar la paleta, pero nada está cambiando, no voy a cambiar los mismos colores y los mismos tonos que utilicé, los sigo utilizando aquí, simplemente estoy agregando más y más capas, una sobre la otra para agregar complejidad, ¿cierto? Entonces voy a trabajar un poco toda esta zona de la espuma y los detalles, voy a trabajar también esta división entre la roca y el agua, porque en el momento se ve muy cortado, eso hay que integrar esos detalles juntos. Bueno.
digamos, en estos detalles es un poquito complicado en el sentido de que, por lo que ya habíamos hablado de cuál es la forma que toma el agua cuando se está moviendo y rebotando en diferentes superficies, ¿no? En el suelo, en piedras, y está la fuerza de la ola y la retracción de la ola. Y entonces, darle forma a esa, digamos, a esa lógica eh, digamos, es un poco difícil porque no son patrones a los que estemos muy acostumbrados a visualizar, ¿cierto? Lo que les hablaba un poco antes acerca de, digamos, como del caos, ¿no? Y de las leyes de la física del movimiento del agua y todo eso. Entonces, mientras eso puede que sea un poco, pues es un poco complicado para, digamos, para nuestro discernimiento, como arribar a una conclusión lógica, ¿no? De decirlo lógicamente esto se tiene que ver así o así. Repito lo que les decía, aquí es donde tiene un poco de importancia, pues, digamos, meditar, ¿no? Y, digamos, sentir um, cómo, cuál debe ser la forma de estas formaciones de agua, ¿no? Digamos, un poco ayuda a mirar a la referencia, pero también es importante hacer, digamos, echar mano un poco de la memoria, ¿no? Cuando hemos ido a la playa y hemos visto, pues es como traer esas memorias, esas sensaciones, son una herramienta válida, no solo válida, pero importante, digamos, para lograr una representación más, digamos, fidedigna en el aspecto de la sensación, ¿no? Tiene que traernos esa sensación de fluidez y de agua en movimiento y espuma formándose y todas estas, ¿sí? Todos estos aspectos. Entonces, todo esto es importante para, porque digamos, miramos y decimos, bueno, ¿cómo, digamos, cuando pintamos tenemos esa tendencia, ¿no? De querer definir un patrón, querer entenderlo racionalmente y desde ahí como queremos empezar a desplazarnos, ¿cierto? Y darle sentido, pero digamos, cuando estamos pintando pues digamos, un tema, un sujeto como este, pues donde entramos a trabajar con las leyes de entropía de la naturaleza, digamos, con lo que es los patrones caóticos de la naturaleza, pues ahí no hay lógica en verdad, ¿no? No hay digamos, no hay una regla definida y que podamos utilizar o que podamos decir, la regla es esta, ¿no? No hay, no existe. Entonces, tenemos que echar mano pues, de cualquier cosa que nos ayude y las, digamos, memorias son muy válidas, ¿no? Memorias de cuando hemos ido a la playa y a traer esas sensaciones, ¿no? Traer esas memorias y jugar con el entender que si hay caos, entonces tenemos que transmitir eso en cómo se mueve el pincel, ¿no? No podemos tener un patrón. Digamos, aquí hay un patrón más o menos definido porque hay una fuerza desarrollándose de una cierta manera. La ola se está doblando y está cayendo, ¿cierto? Pero aquí se rompe y hay como una cosa muy caótica, digamos.
Entonces estas cositas, digamos, estos aspectos son importantes analizarlos y tenerlos en cuenta. Y lo mismo, ¿no? Siempre tener en cuenta que estamos pintando, ¿no? No estamos tomando una fotografía, estamos trabajando con una herramienta que es el pincel, que tiene unas limitaciones, y lo que tratamos de hacer es explotar esas limitaciones para que para extraer una expresión, ¿no? Es la limitación de la forma y de la, digamos, la talla del pincel, que tan grande, que tan pequeño. Pues eso lo podemos explotar para extraer elementos expresivos, ¿no? Mediante la pincelada. Um, digamos, cuando es un, refiriéndonos al tema de, este es un paisaje marino, ¿sí? El paisaje marino es una pequeña categoría dentro del contexto más amplio de los paisajes. Y si usted habla con pintores o con estudiantes o profesores de pintura, lo que sea, o otros artistas, hay mucha, digamos, en el momento contemporáneo, mucha pues opiniones muy definidas, ¿no? Muy definidas y muy, muy diferentes también, acerca, digamos, de la validez, entre comillas, validez de hacer este tipo de pintura. Y pues aquí rápidamente les voy a dar mientras pinto y mientras ustedes observan lo que estoy haciendo, quiero comentar en eso, porque lo que pasa es que, digamos, no hay que olvidarse que el problema, digamos, el arte de todas maneras es un, pues es un mercado, ¿no? Hay un mercado del arte, y como en todo mercado, pues hay fuerzas que
fuerzas que tienen diferentes intenciones y definitivamente, ¿no? No solo económicas, pero no solo económicas, pero también culturales y políticas. O sea, el arte en ese sentido no se diferencia pues del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, hay mucho esnovismo por un lado, que se disfraza de intelectualidad, ¿no? Entonces, a lo que me refiero, por ejemplo, es que hay mucho criticismo de este tipo de pintura porque se dice pues que es un tipo de pintura pasado de moda y también pues que el sentido de pintar no es solo hacer imágenes bonitas, sino bueno, o sea, que el arte contemporáneo es esto, o el arte contemporáneo es aquello. Ah, entonces en ese respecto es complicado porque pues definir como la propia posición, si usted toma la posición de un grupo, está en oposición a otro grupo, ¿cierto? Eso es así. No se puede, digamos, tener contento a todos los grupos, especialmente cuando son grupos que tienen opiniones opuestas, ¿cierto? Entonces, pues lo que encontramos, digamos, lo que encontramos es que, pues, o sea, es una guerra por la predominancia de ciertas, y es una guerra por la predominancia de ciertas tendencias y de ciertas ideologías y la imposición de ciertos gustos que de todas maneras tienen una influencia en el mercado, ¿no? Finalmente todo va al mercado, ¿no? Entonces pues hay posiciones muy antagónicas, digamos, con referencia a lo que es la pintura contemporánea, ¿no? Entonces, pero digamos, hemos llegado a un punto en el que con todo el arte, en verdad, no es solo la pintura, pero con todo el arte hemos llegado a un punto en el que pues se han tocado todos y muchos fondos, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto en el que pues tenemos Yves Klein pintando bastidores de un solo color, ¿no? Azul, bastidor azul, o se me olvida el nombre, pero unos artistas rusos super minimalistas, bastidor en blanco, ¿sí? Bastidor sin pintar, o sea, cuando hemos llegado a esos niveles de como de minimalismo, o sea, después de que uno ha mostrado un bastidor sin pintar y, y ha mostrado eso y eso tiene un lugar en la historia del arte, ¿cierto? Porque el bastidor blanco tiene un lugar en la historia del arte y el bastidor negro, ¿sí? Un bastidor pintado todo de negro, usted los encuentra a estos pintores en la historia del arte. Entonces, pues una vez que se ha llegado a ese punto, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del bastidor totalmente en blanco? ¿Y qué sigue después del bastidor totalmente en negro? ¿No? Y hay gente que dice, esto, lo otro. Entonces, pero otra vez, realmente la pintura es una experiencia personal, o sea, la relación del pintor con la pintura, pues es una cosa extremadamente personal. Y digamos, una cosa muy diferente es que el mercado, los mercaderes de arte se interesen en eso o no. O sea, realmente la validez
la validez de una pintura no está dada por el interés del mercado y de los mercaderes. Definitivamente los mercaderes son los que deciden en últimas qué se vende y qué se muestra, ¿no? Y qué se de todo, pero digamos la validez misma de la obra del arte no está definida por los mercaderes ni por las modas ni por nada, y eso pues lo demuestran la mayoría de, o sea, mirando en, la obra, en las obras de arte, pues es un hecho, o sea, casos típicos, pues casi todos los clásicos, ¿no? Empezando por Van Gogh, que nunca vendió, nunca nada, y su obra pues nunca fue considerada nada, y de repente pues son los cuadros más costosos en el mundo, ¿no? Entonces esto lo que nos habla es de, digamos, cómo no hay una consistencia, digamos, aunque nosotros podamos oír críticos de arte hablando del arte, del mercado del arte, de la lógica del arte. Lo único que está claro es que nada es, no hay una consistencia y nunca la habrá, ¿no? O sea, el mercado del arte es una cosa pasajera y efímera y banal, y como todos los mercados, ¿sí? Entonces hay cosas que están de moda y están de moda unos años y ya después pues no tanto, porque el mercado necesita aire nuevo, ¿no? Entonces se necesitan nuevas modas, o sea, y es una cosa de mercado, se necesitan nuevas modas, ¿sí? Usted no puede seguir, o sea, por eso es que pues, también hay tendencias, diferentes tendencias de, digamos, del arte, ¿no? Queremos pensar que el arte se renueva y que haya renovación, pero realmente esto en verdad va al mercado del arte, ¿no? O sea, los mercaderes de arte tienen que encontrar algo nuevo para satisfacer la curiosidad de los compradores de arte, ¿no? Y para usted no puede seguir vendiendo lo mismo, y las ferias no pueden seguir, porque si no la gente se aburre. Es una cosa muy sencilla. Entonces, digamos, pero también por otro lado hay mucho esnovismo, digamos, eso sí, cualquiera que haya estado en el mundo del arte por algún tiempo, eso todos lo sabemos, ¿no? Los artistas son, y tal vez debo decir somos, muy esnovistas, ¿no? Y entonces decimos que esto es arte y que eso más allá no es arte, y que, ¿no? Y esa eterna pelea entre los diferentes estilos y las diferentes ¿no? modalidades, y con pintura como esto, pues realmente si usted va a una escuela de arte, yo no sé cómo es ahora, pero yo me acuerdo cuando yo estaba saliendo de la escuela de arte, este tipo de pintura ya casi, ya a la gente no se le enseñaba, primeramente porque los profesores, había muy pocos profesores que de verdad tenían el conocimiento para hacerlo, ¿sí? O sea, la pintura, la pintura en ese momento ya había sufrido mucho, pues, muchos ataques del arte contemporáneo, digamos, y los profesores, digamos, que inclusive tuvieran cierto conocimiento técnico de la pintura clásica,
esto no es un secreto, o sea, la gente trataba de ocultar eso y sus obras mismas pues se distanciaban lo más que se pudiera de la pintura y de las técnicas clásicas y entonces no practicaban las técnicas clásicas y por ende pues no, cuando, o sea, la práctica hacia el maestro, ¿cierto? Si usted no está practicando, usted realmente es una